El López López. Muy bien. ¿Que naciste en? Lugo. En Lugo. ¿Qué año naciste? El 51. En el 51, muy bien. Pero Lugo no capital, sino en una aldea. Ah, ¿te acuerdas el nombre? En Vilar de Donís, en Los Ancares. Los Ancares. Como más común, más conocido. ¿Cuándo viniste a Cataluña? En el 62. ¿Viniste por tu cuenta o viniste con tu familia? Bueno, me trajo una prima de mi madre. ¿Y dónde te instalaste? Pues a donde me llevaron, a casa de unos familiares. Que estaba en Barcelona, en la calle de la Acera. la calle de la Acera. ¿Y allí estuviste mucho tiempo? Y allí estuve un poco de tiempo, pero lo curioso de esto es que cuando salí de mi aldea, todo el mundo me decía, ya no verás a neve, ya no verás a neve. En Barcelona no hay neve. Y cuando llegué a Barcelona, estuve una semana sin poder salir de casa porque había nevado. ¿Ese era el año? 62. El año de la nevada. Sí. O sea que es súper curioso. Entonces tú tenías... 11 años. 11 añitos. Vale. Y estás ahí un tiempo y luego ¿dónde vais a ir? Con otra familia, Sí. con otros parientes y después a un colegio interna. En septiembre me parece que fue, yo llegué en diciembre. En septiembre me llevaron a un colegio interna de la protección de menores. Ajá. En Barcelona. En Santa Perpetua de la Moguda, en el Castillo. En Castilla. Ahora dit Castell. ¿Y estuviste allí cuánto tiempo? En el Castillo estuve pues hasta que tuve edad de trabajar, hasta los 15 años, aún no los había cumplido. Y O sea, sí, no, bueno, que aún no los tenía cumplidos, pero prácticamente los tenía. Ajá. Y entonces ya empezaste a trabajar. Sí. ¿A dónde? Pues en una tintorería primero, porque me daban habitación para poder dormir. Y después en un taller del textil. 2 años estuve allí. ¿En Barcelona? Sí, en Barcelona, detrás del ayuntamiento, en la calle Ferran. Ajá. ¿Y mantenías contacto con tu familia en Barcelona también? Bueno, sí, Sí. Vale. más o menos. Muy bien. Y ahí estuviste un tiempo trabajando y luego fuiste a trabajar ¿a dónde? A SEAT, A SEAT. sí. ¿Cómo te enteraste de lo de SEAT? Pues como me enteré que entraba gente, entonces me fui a la escuela de aprendices, bueno, me pregunté dónde había solicitudes y fui a la escuela de aprendices y allí me dieron una solicitud, bueno, el conserje, el que había en la puerta, me dio una solicitud y me dijo, si quieres la puedes rellenar ya y te la cojo yo mismo. ¿Y empezaste a trabajar en SEAT? ¿Te cogieron Enseguida, en mayo, el día 2 de mayo. ¿Y qué hacías en SEAT? ¿Cuál era Pues, tu función? ¿cuál era mi función? Pues coser, tapicería de los coches. Tapicería de los coches. Sí. Que, entiendo que entonces que estaba ocupado por mujeres prácticamente. Sí, allí era una sección de mujeres. De mujeres. Luego también había una cadena, pero que era controlada por nosotros, que eran las puertas de los coches, me parece, era el 1500 y el 600 lo que se hacía allí. Y bueno, era pegar grapas y bueno, de las dos cosas estuve haciendo. Y entonces, tú sigues, cuando entras en SEAT, ¿dónde vives? Espérate, cuando entro en SEA ya vivía en Belviche. Vale. ¿Cómo fue que fuiste a parar a Belviche? Pues porque mi madre había comprado un piso y me fui allí con ella. ¿La calle? ¿Te acuerdas el número de la calle? Sí, la calle Ermita 56, creo. El número, pero creo que sí, que era el O sea, 56. que de los primeros bloques. Había 2 o 3 bloques, dos terminados, estaba el del Butano, que no sé si lo habían habitado todavía. Bueno, había 2 o 3 bloques. No había cloacas, no había calles, no había nada. Teníamos que ir a coger el autobús a la Gran Vía. ¿Cómo se llama? Autopista, no, autovía. Pero es la continuación de la Gran Vía. Y... ¿Ibais en autobús al trabajo o no? Sí, cogíamos el autobús en la Gran Vía, bajábamos a la Plaza España y luego el metro. Pero esto era antes de SEAT. Desde SEAT, cuando entré en SEAT me parece que ya había unos autocares, pero primero yo me acuerdo de haber ido también en autobús.
y hacer, por lo menos no sé, era un poco así. Pero luego había unos autocares muy así, muy tartanas, que nos llevaban a la fábrica. Y por lo que cuentan, las condiciones del barrio cuando os instalasteis eran muy deficientes. Bueno, no había nada. O sea, no había nada. Había una panadería, me parece que había una mercería, alguna tiendecilla más, pero de calles, de cloacas, de alcantarillado, autobuses tampoco tardaron mucho en venir y cuando vinieron tardaban muchísimo en llegar porque nos tirábamos media hora. La frecuencia era muy larga. Hubo unas inundaciones, que ahora no recuerdo en qué año fue, pero ya estaba yo en SEA, me parece. Y en el bloque que yo, bueno, en todos los bloques, los bajos, había unos bajos, o sea que había subida a 10 pisos, pero abajo había un piso, que era bajada. Pues aquellos se llenaron de agua. los sótanos, digamos. Bueno, los bajos eran semisótanos. Eran viviendas. Sí, viviendas. O sea, eran bajos, pero claro, podían ser sótanos. Es que se llenaron de agua. Tuvieron que evacuar la gente y bueno. Y entonces cuando se evacuaba gente, ¿había solidaridad entre los vecinos? No me acuerdo de todo eso, no me acuerdo. Sé que los evacuaban, les dieron, me parece que les dieron otro piso de alquiler o les dejaban, no lo sé. Es que eso hace mucho tiempo. Era yo todavía... Uf. Y bueno, empiezas a trabajar en SEA, ya te instalas en el barrio y en SEA que empiezas a ver algún tipo de... empiezas a ser consciente, ¿no? Sí, muy a lo primero, había 6 meses para que te hicieran fija. Sí. Y era muy a lo primero de estar yo allí, pues yo vi, se hacían paseillos como protesta a la hora del bocadillo, pues la gente andaba por los pasillos. Yo pregunté para qué era. Ajá. Y me dijeron, pues es por convenio, era porque... Y yo, mi intención fue, no llegué a salir, porque me cogieron. Fue salir, pues si pasaba la gente y había un paseillo para unas reclamaciones, pues yo fui a salir y casi me tiran para atrás. Me cogieron y dicen, tú no puedes porque aún no eres fija y te van a echar, que te van a mirar, que te van... O sea, que... Mi primera... Bueno, ya y colaboraba cuando pedían dinero para los pedidos y todo eso, pues, bueno, pero era muy limitado, yo no sabía muchas cosas, o sea, podía saber más cosas porque a mi abuelo lo mataron en mi pueblo, entre la Guardia Civil y los falangistas. Lo cogieron y se lo llevaron, o sea, él iba a arreglar la casa, no vivía allí, pero fueron a arreglar la casa para venderla. Y venían con maderas que necesitaban para arreglarla, y entonces venían con un carro, con las vacas, o sea, por un camino. Y fueron a avisarlo de que lo iban a coger. Y él se fue para otro sitio, o sea, se escapó. ¿Pero él sabía significado? ¿Sabía significado? Él sí, claro. Y entonces... ¿Cómo qué? ¿Como qué? ¿Como anarquista, comunista, socialista? Eso yo ya no lo sé. Desde luego era un significado de izquierda. Por aquella zona todo el mundo era de izquierda, ¿eh? Yo todo lo que oía era... No sé, no oía, yo no sabía apreciar qué tipo de... pero izquierda en general. Y se fue, y en el otro camino pasó, bueno, corriendo, todo corriendo, ¿no? Pero por el otro camino de abajo iban otra gente. Y empezaron a pegar tiros hasta que le dieron en la espalda. Y lo tiraron al suelo, ya no se pudo mover porque le dieron en un punto de la columna vertebral que él ya no se pudo mover. Y lo cogieron, lo llevaron al pueblo de al lado y allí fueron a buscar a mi abuela y a los 4 hijos, que el mayor tenía 9 años. Y delante de ellos, de mi abuela y de los críos, pues lo remataron a bayonetazos. O sea, es la crueldad. Por la crueldad, ¿no? Ya era cruel que lo mataran, pero encima de ensañarse, pues
era muy cruel. Y bueno, De alguna forma todo esto marcó tu familia y a ti también. yo eso lo tenía en mente, pero resulta que llegué, voy a explicar una cosa que puede hacer gracia, pero me pasó. Yo llegué al colegio y empezaron las monjas a preguntarme. Había una monja que quería conocer, o sea, yo no podía salir de vacaciones porque no había vivienda. Y entonces me dijo de llevarme con sus tíos. Los tíos que venían a verla a la monja, pues me llevaban con ellos de vacaciones. Pero investigando a la monja me preguntó que quién había matado a mi abuelo. Y yo le dije que por lo que sabía, los guardias civiles Y los falangistas. y los falangistas. Y entonces pues ya me quedé sin vacaciones. Claro, porque ellos eran de derechas o debían ser falangistas, no sé lo que debían de ser. Pero yo ya me quedé, no me llevaron de vacaciones. De alguna forma eso te ha marcado. Entonces llegué al trabajo, al segundo trabajo que cogí, y no es que fueran de izquierdas, pero eran de aquí, catalanes, y tenían otra visión de las cosas. Y me preguntan que quién había matado a mi abuelo, y dije al revés, ahí está la gracia. Dije que lo habían matado los falangistas. Al revés, los rojos, o republicanos, no sé. O sea que yo lo dije al revés, porque la monja aquella me instruyó y me dijo, no digas eso, porque esos son muy malos y tienen que haber sido los otros, los rojos. Los rojos, porque tan engañados, o sea, una historia de esas, ¿no? Y yo, pues allí pues dije, y entonces los vi que se quedaron así, claro, yo tenía 15 años, tampoco era para pedirme mucha, pero claro, yo vi la diferencia, ¿no? Y entonces ya como pude, lo cambié. Y ahí respiraron, Pero es curioso, ¿eh? Sí. Cuando es la referencia de lo que te ha pasado. Yo tenía muy claro que habían sido los falangistas, pero claro, como me cambiaron la historia de que eran malos y que no dijera más eso porque eran malos, pues yo pensé, bueno, pues... ¿Y tú eres una niña? Yo era una niña, claro. Yo tenía 12 años o así cuando me instruyeron de esa manera, ¿no? Yo no había ido nunca a misa, porque en mi pueblo nadie iba a misa. Había una capilla, pero estaba cerrada. Y el cura de mi pueblo venía a mi pueblo, o sea, el cura de la zona de la parroquia de Donís, que era donde había una iglesia, pues venía a recoger la fanega de trigo. Yo nada más lo conocía por eso. Porque venía a buscar lo que la pobre gente recogía durante todo el año. El diezmo. Sí, yo me acuerdo de eso, de la fanega, que era una cosa así, y el tío venía a buscar su pago, y de eso conocía yo al cura. Y los críos del pueblo, como lo veíamos con sotana, pues dábamos la vuelta alrededor de él, que a ver, porque aquel hombre llevaba falda. O sea, es cosas de pequeños, pero bueno. Isabel, volvemos a SEAT. En SEAT sigues trabajando y empiezas a ver estas primeras movilizaciones cuando tú todavía no eres fija. Luego te hacen fija, supongo. Sí, me hacen fija. Sí. Y entonces a partir de ahí, ¿conoces a gente de comisiones? Bueno, yo conocía por nombres, por cosas que me llegaban, pues conocía a Varo, conocía a Vallejo, pero por nombre solo, ¿eh? A algún otro que habían despedido gente, ¿no? En aquellos, porque yo entré en el 69 y claro, 69, pues en mayo, pues por aquella época habían despedido gente, luego despidieron, me parece que más. Estando yo, ya estaban despedidos, ¿no? Y yo sí iba llegándome, pues eso, y yo daba dinero para ellos, para... ¿Y en tu sección donde tú trabajabas, tus compañeras también participaban como tú o menos quizás? No sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, allí ¿No te sentías acompañada en ese sentido? No, pero tampoco me sentía sola porque era muy buena gente. O sea, a ver, eran un poco más mayores que yo, no mucho, ¿no? Porque igual me llevaban 8 o 10 años, pero claro, yo entonces siendo una cría para mí era... Claro.
y me cuidaban mucho y me querían mucho y me sentía querida y entonces lo otro no... Solo que me decían alguna vez, una me decía, no te metas en líos que esto es muy peligroso. Y lo de que no me metiera en líos, no veas, tú lo tenía yo aquí. Pero yo cuando realmente me impliqué fue el 18 de octubre, cuando la ocupación de la fábrica, tanto policía, íbamos en el autobús, ya estaba aquello todo tomado. Yo pregunté a una compañera, digo, ¿qué pasa? Dice, ya te enterarás. Pues bueno, pues ya me enteraré. Claro, cuando llegué a la sección, pues ya vinieron compañeros por allí a decir que paro, que para que remitieran los despedidos. Y yo, pues la primera, bueno, la primera o la segunda, no lo sé, pero que lo tenía muy claro. Yo a partir de ese momento seguí al taller 4, o sea, hasta llegar a las oficinas centrales. Pues con todo el mundo, ¿no? Yo entonces ya lo tenía muy claro, ¿no? Pero claro, cuando estábamos en el taller 1, me parece que era, o en el 2 o en el 1 me parece que era, pues llegó que habían matado a... Bueno, que había un muerto. No sé exactamente si estaba ya muerto o estaba, porque yo no lo... Y entonces ya sí, a partir de aquel momento ya vi claro que aquello había que sumarse a ello. Porque bueno, era una injusticia, porque a una persona que el único delito que tiene es ir a trabajar, se le puede matar, ¿no? Y cogí y me fui a buscar porque estábamos afuera, y para entrar dentro de los talleres, porque nos obligaron la policía a entrar, a mí, o sea, yo era, pero claro, una aglomeración de caballos, pero muchos caballos. Y mucha gente, y muchos policías y tal, y hubo un momento que no sé quién, me cogieron, me levantaron y me entraron, supongo que a más gente también, pero yo vi lo que me pasó a mí. Claro, aquello era todo una injusticia para mí, una barbaridad, un atropello, o sea, eso lo tenía clarísimo. Y entonces cuando estábamos en el 1, pues la policía estaba por allí y no sé si me lo dijeron o lo vi yo o no sé cómo fue, que había un sitio que había como una plataforma, no sé lo que era, y allí estaba el jefe de policía, pero no uniformado, no, los que van con... Secreta. Sí, supongo que sí. Y entonces me fui para él y le dije, oye, digo... a ver, ¿desde cuándo es un delito venir a trabajar? Lo único que hemos hecho es venir a trabajar. Y yo entonces aún me quedaba, no iba ni a misa ni nada, ¿no? Pero algo de las monjas me quedaba, algo de como religión, ¿no? Y se lo dije, digo, ¿ustedes son católicos? Yo le pregunté a él, dice, pues claro. Pero yo se lo pregunté normal, digo, pues entonces esto no casa con nada de una religión, ¿no? Y me acuerdo que el tío se quedaba, que miraba así y no, como que si no se lo creía o no entendía nada, ¿no? Algo así, ¿no? Pero claro, aquello ya fue suficiente para que me denunciaran. Me denunciaron y cuando volví a entrar... a mí me pusieron 15 días, no sé si a toda la plantilla, ¿no? Sí. Pero a mí ya me... ¿De qué? De suspensión de empleo y sueldo, toda la plantilla, pero yo ahora no me acuerdo muy bien, a mí me pusieron más, porque me habían denunciado al poco tiempo, no sé, pero el caso es que ya estaba en la mirada de todo el mundo. Y bueno, al salir de fábrica, aquel mismo día, pues cada uno salió como pudo. Y cogimos un autobús, yo me llevé a alguien a casa, porque claro, había gente que no sabía dónde ir, y yo, pues, alguien se vino conmigo a casa, le dije que se viniera porque íbamos hablando y me dijo que no tenía dónde ir, digo, pues vente conmigo, y me lo llevé a casa. Y bueno, esa es mi primera... Toma de contacto seria. Pero fue todo a la vez, o sea, toma de contacto... posición, porque claro, también podías tener otra posición. Yo desde el primer momento tuve una posición clara. Y bueno, hasta hoy.
¿Qué más cosas pasaron después? ¿Nos quieres explicar? ¿El SEAT? Sí, el SEAT. Pues el SEAT, que más... O sea, tu trayectoria en SEAT después de... ¿La mía? Sí, exacto, sí. Por eso estamos aquí, para conocer tu... Pues la mía fue, pues a partir de ese momento, pues siempre en la brecha de todo. O sea, a ver, había problemas para ir al lavabo, porque había pocos lavabos, pues también me tomé postura ante eso. Entonces ya me habían trasladado al cableado, porque yo estudiaba por las tardes y en el otro sitio que estaba, en el 2, subíamos a un descanso de 10 minutos o así al vestuario, y yo aprovechaba para hacer los deberes y me denunciaron. Y entonces me trasladaron al taller 7 a cableado. Y cableado ya era una cadena que tú tenías que mantener el puesto en la cadena. O sea, tú no te podías mover, tenías un sitio y tenías que hacer rápido tu faena para no moverte tú. La cadena se movía, pero tú no te podías mover. Y no nos daba, o sea, era muy justo los tiempos, ¿no? Y entonces, pues al lavabo íbamos a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía, pero no había bastantes lavabos. Y un día, pues yo dije, bueno, pues yo me voy al lavabo. Y bueno, me fui al lavabo a deshora, no a las horas que habían marcado ellos, sino a deshora. Y las mujeres de la cadena me siguieron. No sé si la primera vez o la segunda, pero la cosa es que... Y entonces a mí pues me pusieron una sanción de 40 días de suspensión de empleo y sueldo. Y bueno, lo gané. Me llevaron los FINA, la Monse y el Alberto, y lo gané. No lo gané todo. Me pusieron, o sea, solamente me quedaron, me parece que 10 días. De los 40, 10. Bueno, y yo qué sé, muchas más cosas, ¿no? Cualquier cosa de las... Bueno, y luego, como lo gané, bueno, y antes de ganarlo también me doblaron la faena. Si ya era justa, a mí me la pusieron el doble. Para castigarte. Sí, claro. Pero es maravillosa la solidaridad de la gente, ¿no? Las chicas me ayudaban. Yo les decía que no, pero me ayudaban. Claro, tampoco era solución que me ayudaran, porque yo quería ver que... Pero claro, tampoco había... Porque claro, a veces no me ayudaban y se retrasaban todas. Tenían mucha paciencia, jamás me dijeron nada. O sea, entendían que era una injusticia y bueno, se llevó como se pudo, ¿no? Luego me trasladaron a un taller que es de recuperación, que se le llamaba taller de recuperación. Y allí vi cosas, allí llevaban todas las instalaciones que hacíamos nosotros, las llevaban, se suponía que estaban mal para recuperarlas, pero yo tenía allí una persona que me venía a formar sin pedirle yo nada, ¿no? Me decía, Isabel, todas esas instalaciones están bien. Se las lleva un encargado, era que tenía una casa de coches fuera. Me parece que era mi encargado y todo. Bueno, no el encargado, sino el jefe de sección. Allí, pero como eso, muchísimas cosas, o sea... La corrupción. Hombre, la corrupción, sí, es que ahora ya, con lo que hay ahora también de corrupción, pues bueno, pues ya había corrupción, pero... A ver, el régimen franquista no era corrupto de una sola cosa, era de todo. Y por existir ya era una corrupción. Porque el régimen franquista, no nos olvidemos que lo que hizo es levantarse contra un gobierno legal, votado por la gente. Y no solamente la guerra fue un desastre y fue una cosa que no tenían que hacerla, porque se levantaron contra un gobierno legal, sino que después, durante 40 años, basándose precisamente en todo tipo de corrupciones, si partimos de que ya el existir ya era corrupto porque se levantaron contra un gobierno legal y establecido, pues fueron 40 años de corrupción, pues a ver, a rebosar,
salía la corrupción por todos los sitios, lo que pasa es que no se veía, porque no dejaban que se viera, pero bueno, se llegaba a ver. Y eso en la fábrica también. Y claro, la fábrica era del gobierno, aquella fábrica la puso Franco. O sea, fue por ahí tengo un libro yo, la empresa del régimen. O sea, la empresa del régimen. O sea, aquello era que se les levantara aquello, es que era peor que se levantara cualquier otra cosa, cualquier otra empresa. Porque era la empresa del régimen, donde tenían fijado y donde tenían su gente metida para que no pasara nada y donde pretendían tenerlo todo controlado, pero claro, se les fue de las manos bastante. Estas pequeñas acciones que comentabas antes, como lo de ir al lavabo o lo de los minutos de descanso, significó, supongo que fueron a más, ¿no? En tu implicación fueron a más, ¿no? ¿Y a ti qué consecuencias, aparte de estas represiones que has comentado, ¿no? De días sin pues algún despido más, alguna sanción más. Me vinieron a buscar a casa la policía, la primera... O sea, por una parte laboral y luego por otra parte... Sí, la policía, es que iba todo junto. O sea, vino la policía a buscarme a casa, a la puerta me esperaron. O sea, la primera vez subieron a casa con dos sociales, con un policía municipal. A la 1 de la mañana o así, cuando estaba durmiendo. Me levantaron la casa, registrándola. ¿Ya vivías con tus padres todavía allí? Con mi madre vivía. En Belviche. En Belviche, en la calle Ermitaña. Se presentan los sociales y a la 1 de la mañana... Y se me llevan. O sea, ¿A dónde te llevaron? A la vía de Tana. A interrogarte. Sí, interrogarme y bueno, aquello al final fue un proceso, bueno, hubo una multa, no la pagué. La primera vez no fui a la cárcel, no sé, no me acuerdo ahora muy bien, pero estuve 2 o 3 veces en la cárcel porque me ponían unas multas tan enormes, aparte del proceso de terminar con condenas, pues ponían unas multas tan enormes que yo no las pagaba. Bueno, me las pagaban los compañeros, porque siempre había el dinero recogido para... Pero yo les decía que no, que yo ya me iba a la cárcel a pagar la multa. Que lo emplearan pues para otras necesidades, que había muchas, ¿no? ¿Quién llevaba tu caso? Mi caso, la Monse también, La Montse... Avilés y La el... Bertina. Pero alguno me llevó el... Es que ahora no me acuerdo. Salvadores. También, pero el otro, el José... Leira, no. Bueno, es que estaban todos, Sí. todos a una, quiero decir que... Pero había uno que... José... Aquí tengo delito, de no acordarme del nombre. Pero todos del despacho de la Montserrat Avilés. Sí, de otros despachos, pero que se colaboraban y bueno, iban todos a una, o sea, era una maravilla aquella gente, ¿no? El Solé Barberano. Ese era, Solé Barberá. Solé Barberano. Sí, era un encanto también, que es que todos. ¿Cuántas veces tuviste que te llevaron a la modelo? A la modelo yo no iba, yo iba a la barra sería. a la Trinidad. A la Trinidad, vale. Pues tuve 3 veces, me parece. Cuando murió Carrero Blanco, bueno, cuando mataron a Carrero Blanco, yo estaba dentro de la Trinidad. Y había la Monse, la abogada, también estaba presa. Y el marido en la modelo. O sea, que fue muy fuerte, ¿no? Que me refiero que, claro, yo en la prisión, pues siempre me encontraba con gente, pues si no la conocía ya, luego nos conocíamos y hacíamos amistad, presos políticos. Una de las veces que estuve, aquello era llevado también por las monjas seglares de Cristo Rey, que también eran régimen.
Y bueno, imagínate cómo llevaban. O sea, las funcionarias tampoco es que fueran mejor, pero allí no había funcionarias, había este tipo de... ¿Había malos tratos? No, yo no los vi. Pero claro, si malos tratos físicos a lo mejor no, pero psíquicos sí que había, porque por ejemplo las comunes, que había presas comunes, lo que pasa es que estábamos separadas, pues les hacían servirnos a nosotras, como si fueran nuestras criadas. O sea, para ellas, no sé lo que debía ser, pero para nosotros era una humillación y una... Pero nos llevamos, o sea, que nos llevábamos muy bien y eran un encanto y... Cuando terminabas tu periodo, el tiempo en la cárcel, ¿te reincorporabas en SEA? Sí, bueno, era por ley. Claro. Si te despedían, o sea, si te salía condena, no. Pero si no estabas todavía no tenías condena, pues sí. Entonces, por una detención de estas, pues me pedían 2 años y medio. Y por la otra, por la primera, 4 años. Que era donde estaba la Monse, estaba, bueno, todo... Yo también. Tú también estabas. El López, me parece que estaba también. Sí, eran los abogados y los de SEAT juntos. Sí, sí, nos hicieron ¿cómo se llamaba aquello? Un proceso. Pero una cosa común, tenía un nombre. Sí. Pasa que no me acuerdo. Y bueno, de las dos cosas me libré de ir a la cárcel porque, bueno, murió Franco. Hablemos claro. Si no llega a morir... Y entonces, por lo que cuentas, hay una lucha sindical, luego llegáis al barrio, a donde vivís, os encontráis con la realidad que hay en el barrio, que tiene un montón de deficiencias, y los vecinos están manifestando. A ver, nosotros salíamos de la fábrica y los que vivíamos en Belviche, que éramos muchos, pues nos encontrábamos después en la calle también, en el movimiento del barrio. Cada uno, había gente que no era de SEAT, evidentemente, pero claro, nosotros como éramos tantos, pues se nos veía en todas partes. Y salíamos de la empresa, a lo mejor de una huelga o de una manifestación, y llegábamos al barrio y otra huelga y otra manifestación. Fue una lucha muy fuerte la de Belviche, pero muy unida a la de SEAT, y a otros, la Motor Ibérica, a otros, pero claro, estaban un poco más lejos, ¿no? La ELSA, que estaba en Cornellá, la otra que había en Cornellá también, aparte de la ELSA. La Fosa, eso. O sea, todo esto estaba siempre... Bueno, yo creo que ya nos conocíamos todos, ¿no? Y en Belviche pues vivíais eso también, de manifestaciones, de vecinos, de reivindicaciones. ¿Recuerdas reivindicaciones concretas en Belviche? Pues concretas, siempre lo mismo, que no no construyeran más ya, porque había previsto no sé si 50 bloques más, y entonces conseguimos que no se hicieran. ¿Y para que no se hicieran? Pues ¿qué hacíamos? Pues lo que podíamos. Entre otras cosas, enterrar las máquinas o romperlas, las máquinas de... ¿Hacéis sabotaje? Sí. Por la noche, ellos construían por el día y nosotros desconstruíamos por la noche. Y bueno, y participaba también mucho el barrio. Hubo mucha represión también. Un día vinieron de aquellos del pañuelo amarillo que venían de León, ¿no? O de Valladolid. De Valladolid. Vinieron 3.000. Había 3.000 policías en el barrio, casi más policías que gente. Empezaron a correr detrás de la gente a correr, claro, también. Nos defendíamos como podíamos, entrábamos en las porterías y entonces la gente de los balcones, quien hubiera, pero normalmente eran mujeres, pues tiraban a dar a los policías y no les dejaban entrar en las porterías para que no nos persiguieran. O sea, hubo una lucha muy fuerte en el barrio. Y bueno, lo conseguimos todo pues luchando muchísimo. ¿Recuerdas a personas que se destacaran en el movimiento vecinal de Belviche? Seguramente recordás a personas, ¿no? Yo no sé si lo puedo terminar de decir, pero Felipe Ipura. Había mucha más gente, ¿eh? Pero a mí Felipe Ipura es que lo llevo aquí. Sí, sí.
La Pura fue una mujer, bueno, impresionante. Empezaron con una reivindicación de un semáforo, tengo entendido. Bueno, ellos ya venían de la bomba, ya tenían una experiencia. Hasta a mí me contaban historias de su pueblo, de posiciones de lucha, Es que bueno, después es que también hicimos mucha amistad y a lo mejor pues contaban más cosas de las que a lo mejor les contaban a otra gente, ¿no? Pero yo es que es una pareja impresionante. Consiguieron movilizar un barrio. Hubo mucha gente, insisto, que nadie se sienta ofendido, porque hubo mucha gente muy peleona y con muchos méritos y que también levantaron el barrio. Pero es que ellos es como si fuera, no sé, es algo especial. Bueno. ¿Hiciste familia en Belviche? Bueno, yo me casé en Belviche, me cambié a la Avenida Europa a vivir, allí tuve a mi hijo. Y bueno, en los colegios también, también se hizo muchísimo, porque al principio los colegios, bueno, eran había pocos y luego también se fueron haciendo más, reivindicando y mejorándolos, y se llegaron a mejorar muchísimo, y hubo mucha gente que trabajó muchísimo para... Cuando tuviste a tu hijo, ¿tenía necesidad de guardería? Sí, había una guardería que habían hecho entre los padres y una serie de gente que quería... ¿Esta era la guardería Tintín? La Tintín. Vale. Que ahora, bueno, hace tiempo que no la veo, pero ahora está o sea, se hizo una guardería grande y bien, ¿no? Pero lo primero estaba en un altillo. Cuando yo que allí empecé a llevar a mi hijo, estaba en un altillo. ¿Y luego fue al colegio, allí en Belviche también? No, yo lo llevé a un colegio al Sant Jordi. Ajá. Porque se tenía que quedar a comer y bueno, no comía muy bien, entonces necesitaba que estuvieran pendientes de él. Y bueno, por todo lo demás también, porque también era una escuela... de la recuperada de la República, y también, bueno, por todo. ¿Cómo ves el barrio ahora? Pues hace tiempo que no lo veo, pero yo... Para ser sincero, pero la última vez que fuiste... A ver, yo ya cuando me fui, dejé el barrio hecho, hasta metro. Hasta el metro. Vaya, es broma, ¿no? Pero el barrio pues mejoró muchísimo y no se puede decir que haya un barrio mejor que aquel. O sea, es un barrio como con muchos periféricos, ¿no? Los barrios periféricos tienen unas características que más o menos son de todas partes igual. O sea, y Belviche, pues siendo un barrio muy limitado, porque bueno, aquello era no tenía perspectiva, pero hacían nada más que para hacer dinero y para ocupar terrenos, pues pasó a ser un barrio muy digno, muy digno, como el que más. Y que debemos atribuirlo al mérito de los vecinos. Hombre, a la lucha de la gente. Es que antes cuando hablábamos de conseguir sea persona, sea, yo qué sé, lo que sea, pues todo gira alrededor de lo mismo. El ser es lo que más cuesta. Si tienes un barrio que no vale la pena, hacer que valga la pena, cuesta mucho. Si tienes una empresa que un régimen, bueno, siempre son los mismos, pues la quieren utilizar para que no haya movimientos sociales, pues que eso cambie, como se hizo con SEA y con otras empresas, pues también cuesta muchísimo. Y hay mucha gente que tiene que participar y que tiene que, o sea, hay muchos sacrificios por el medio, porque, por ejemplo, en SEAT, después de tantos y tantos despedidos, pues hubo también, bueno, hubo el muerto, a Cruz de Villalba, pero luego Silvestre, por ejemplo, también en una reunión
Aquí cerca, en la montaña. Me parece que era por otro lado, pero es igual, una reunión de la montaña, que nos íbamos a reunir a la montaña, a las que fueran, por la parte esa de donde está Faustinillo, En San Vicente. San Vicente dels Horts, por ahí iba, yo me acuerdo de haber ido mucho. Y en la floresta también. Y a la floresta, pues no me acuerdo tanto exactamente en la floresta, pero por aquí veníamos, Vidrera. por la Rebasada, por Valvidrera, En las planas, ¿no? veníamos a muchas casas muy grandes y que debía ser gente de mucho dinero, pero que las dejaban para que nos reuniéramos. Una pregunta, Isabel. En la fábrica reivindicabais mejoras laborales, no solamente salariales, sino de condiciones de trabajo, etc. En el barrio reivindicabais construir, tener un barrio digno donde se pudiera vivir. ¿Erais conscientes también que esto era una forma de limar al régimen franquista y ¿Limarlo? sí, irlo limando en el sentido de superarlo, ¿no? De que era una lucha también política? ¿Erais conscientes o no? ¿O simplemente...? A ver, que yo no sé, pero yo nunca he pensado en limar. Yo he pensado en otra cosa. Bueno, Limar, a ver... he utilizado esa expresión en el sentido de que como el régimen era muy fuerte, socavando, sí. A ver, que yo te entiendo, lo que pasa es que me ha sorprendido porque no lo he oído nunca ni lo he pensado nunca. Yo he pensado en otra cosa. También dejar claro que Franco se murió matando. Y en la cama. Y en la cama. Bueno, yo ya no lo sé si murió, pero es igual, se murió matando. Bueno, y en la cama también se decía. Del hospital, que lo martirizaron allí. Franco se murió matando. Mató a Puig aquí y a los 5 del País Vasco. Todos muy jóvenes. Yo me acuerdo de Puig, que bueno, yo no sé, yo entonces tenía 20 años, pues él igual tenía... La misma edad que tú. No, me parece que parece igual, pero no, era joven. Y los del País Vasco también, entre 25 y 24. Ay, perdona, que me olvido de la cámara. Se murió matando el tío. O sea, que bueno, que si hubiera seguido viviendo algo más, su intención estaba muy clara. Entonces, un poco lo que decía yo antes, ¿no? Una guerra que hicieron fue un levantamiento contra el pueblo, porque fue así. Pero luego seguir matando 40 años y reprimiendo y dejando hacer barbaridades. Porque, por ejemplo, a mi abuela, cuando mataron a mi abuelo, se quedaron sin nada, porque claro, tenían tierras, ella no se pudo ya venir aquí, se quedó allí con los críos y tenía tierras, pero claro, trabajaron unas tierras, una mujer sola, los demás todos críos, pues hacían lo que podían. Pues no sé si a los 2 o 3 años pudieron matar un cerdo o 2, porque allí se vivía de eso, de la matanza. Y los hijos de puta, porque ya no puedo decir otra cosa, porque hace falta ser rastrero y hijo de puta y sumarle todo lo que se le pueda, iban a cogerle los jamones y todo lo que valía del cerdo. Entraban por una ventana, pero la avisaban. No sé por qué entraban por la ventana, podían haber entrado por la puerta. Pues algo habría que tenían que entrar por la ventana. Pues se llevaban los 4 jamones, lo otro de delante, que no sé cómo se llama, todo lo que... sí, pero bueno... o sea, estuvieron no sé cuánto tiempo llevándoselo. No, antes te decía eso, ¿no? Que de alguna forma, como el régimen era muy fuerte, pues eso, ¿no? He utilizado unas expresiones... No, pero que es igual, perdona que yo no la critico la expresión, lo que pasa es que me ha sorprendido. Si erais conscientes de eso, ¿no? De que ibais... Hombre, se hacía para eso. Vale. Para eliminar el régimen. Había un doble objetivo, entonces. Hombre, claro, había el objetivo de eliminar el régimen. Había una lucha política. De eliminar la dictadura. De ser libres. De poder tener nuestras organizaciones legales. Eso, lo que yo quería oírte. Es que yo pensaba que estaba tan claro que no... Puede estar claro para mí, pero... Ya, bueno. Queda claro en ese sentido de que evidentemente había una intencionalidad política que no... Hombre, claro, ¿para qué iba a ser si no?
Había una intencionalidad política porque todo lo que queríamos de otra manera se podía hacer, pero no se podía hacer porque teníamos un régimen dictatorial y asesino. Y a mí me vinieron a buscar una segunda vez a casa, pero no, ya no subieron a casa, me esperaron en la puerta, los sociales. Pero claro, aquello ya tenía yo un poco más de experiencia y me preguntaron por una cabina y yo estuve paseándolos por todo Belvich, buscando la cabina. Claro, a lo primero me quise escapar y a uno lo tiré al suelo. No porque yo lo empujara, sino porque el tío se cayó al suelo. Y se cogió a mi abrigo y se subió mi abrigo para arriba. Y se puso de pie cogiéndose a mi abrigo. Y luego ya, como yo ya no me podía escapar porque me pusieron las esposas, pues empecé a chillar para ver si alguien, o sea, para que se enterara la gente. Vino uno que trabajaba en SEA, les pidió la documentación, pero como eran policías lo dejó ir. No dijo nada. Otra vez lo que sería. Yo lo sabía que trabajaba en SEA, pero... Y lo estuve paseando por todo el barrio. Y yo sabía dónde estaba la cabina, porque tampoco es que había muchas, ¿no? Pero esto era a las 4 de la mañana, cuando me estaban esperando, en la puerta de mi casa abajo, y hasta las 9 de la mañana no me pudieron sacar de Belvich, pero me sacaron y me llevaron a la comisaría de Hospitalet. Y allí llegué y estaba así de sociales, sentados por las escaleras, por allí. ¿Estaba la comisaría de Hospitalet? ¿En la calle Tecla Santa? Pues la verdad es que no me acuerdo de la calle. Pero estaban por allí todos en verdad, me acuerdo de eso. Y todos chavales muy jóvenes, ¿eh? Y me empujaban, me tiraban por la escalera, o sea, unas agresiones así bueno. ¿Torturas? Sí, pues se puede llamar tortura, pero no, es cuando entré y le dijeron quién era y preguntaron quién era y les dijeron quién era y entonces ya a por ella, pero no porque estuvieran en posición de tortura, sino porque pasaba por allí y si se le daban un empujón y me partían lo que fuera, pues ya estaba. O sea, luego ya me metieron en el calabozo, pero estuve un rato allí, uno me empujaba para un lado, el otro me empujaba para el otro me tiraba por la escalera, el otro me cogía y me volvía a tirar, estuve un rato así dando... ¿Llegaste, Isabel, a tener alguna responsabilidad dentro de la organización sindical o de los vecinos? Sí, alguna. No, de los vecinos no. En los vecinos no tenía, yo había mucha gente en la asociación de vecinos muy preparada y que bueno, que yo pensaba que para hacer bulto, vale, pero para organizar aquello valían más ellos que yo. ¿Y en el sindicato? Es que el sindicato hasta que murió Franco no se pudo hacer sindicato legal. Y luego sí algo tuve, pero bueno, tampoco es lo importante. Muy bien. Bueno, Isabel, yo por mí estoy servido, pero igual tú quieres decir alguna cosa más, aprovechar la circunstancia y aprovechando el proyecto este de los 50 años de Belviche y recordando las luchas de SEAT, o si quieres añadir algo hablando del momento actual. Que digas lo que... No, yo lo único que digo es que no vuelva a pasar, que estemos vigilantes y no sé cómo decirlo más, pero que esto no vuelva a pasar. Yo me parece que eso ya encierra todo lo que tengo que decir, porque cada uno después que de eso pues que saque lo que crea que tiene que sacar, pero solo lo único que digo es que no vuelva a pasar. Muy bien. ¿Lo dejamos aquí, Isabel? Yo por mí, con el que no vuelva a pasar, yo estoy satisfecha. Pues muchas gracias, Isabel. Lo dejamos aquí.